Hans-Georg Gadamer, 1900, Marburgo, fue un filósofo alemán especialmente conocido por su obra Verdad y Método y por su renovación de la hermenéutica. El fenómeno del lenguaje es misterioso y atractivo al mismo tiempo, pues no es una cosa aislada, sino que se refiere a nuestra condición en el mundo, que es un vivir en diálogo. Habitamos en la palabra. Gadamer es el fundador de la escuela hermenéutica. Sostenía que la interpretación debe evitar la arbitrariedad y las limitaciones surgidas de los hábitos mentales, centrando su mirada en las cosas mismas, en los textos. Afirma que siempre que nos acercamos a un texto, lo hacemos a partir de un proyecto, con alguna idea previa de lo que allí se dice. A medida que profundizamos la lectura, este proyecto va variando y se va reformulando según la lectura nos vaya confirmando o alterando nuestra precomprensión. Como este proceso puede prolongarse al infinito, nunca podemos afirmar que hemos dado la interpretación última y definitiva. El proyecto filosófico gadameriano, tal como queda definido en Verdad y Método, fue elaborado en relación directa con la hermenéutica filosófica, proyecto iniciado pero no terminado por Heidegger. El objetivo de Gadamer era descubrir la naturaleza de la comprensión humana. En el libro, Gadamer sostuvo que la verdad y el método estaban en desacuerdo el uno con el otro. Gadamer fue muy crítico con los dos enfoques metodológicos que se emplean en el estudio de las ciencias humanas. Por un lado, fue crítico con los enfoques modernos que buscan modelar el método de las ciencias humanas al método científico. Y por otro, con el método tradicional de las humanidades, cuyo enfoque se hace explícito en la obra de Wilhelm Dilthey, quien creía que para lograr una interpretación correcta de un texto, era necesario desentrañar la intención original que manejaba el autor cuando lo escribió. Gadamer, en contraposición, creía que el significado de un texto no es reducible a las intenciones del autor, sino que es independiente del contexto de interpretación. En contraste con estas dos posiciones, Gadamer sostiene que el individuo tiene una conciencia históricamente moldeada, esto es, que la conciencia es un efecto de la historia y que estamos insertos plenamente en la cultura e historia de nuestro tiempo y lugar, y por ello, plenamente formados por ellas. Así, interpretó que un texto comprende una fusión de horizontes, donde el estudioso encuentra la vía que la historia del texto articula en relación con nuestro propio trasfondo cultural e histórico. Al contrario que muchas de las obras canónicas de la hermenéutica filosófica, la obra de Gadamer, Verdad y Método, no pretende ser una declaración programática de un nuevo método hermenéutico de interpretación de textos. Verdad y Método pretende ser una descripción de lo que hacemos permanentemente cuando interpretamos cosas, incluso desconociendo que dicho proceso de interpretación se está produciendo. En cuanto a la hermenéutica, él fue quien trasladó el objeto tradicional de estudio, que eran los textos sagrados, a los hechos sociales. Gadamer no solo es conocido por sus estudios de hermenéutica, sino que también se dedicó con intensidad a estudios relacionados con la cultura de la Grecia clásica. Sus inicios intelectuales están íntimamente ligados al estudio de la obra de los clásicos griegos. Entre ellos, destaca con particular intensidad su labor dedicada a la obra de Platón. Dicho interés por la filosofía griega fue interrumpida en 1933 por prudencia política, pues tales estudios iban referidos a la teoría sofística y platónica del Estado. Gadamer no quería tener ningún tipo de enredo con las autoridades nazis por trabajos explícitamente de carácter político. Así, se publicaron solo aspectos parciales bajo el nombre de Platosestat der Erzurum, el Estado como educador en Platón, y Platón y los poetas. Estos trabajos son para algunos de mayor importancia que sus incursiones en el campo de la hermenéutica. Pero volviendo a esta, para Gadamer, interpretar un texto involucra una fusión de horizontes. Interpretar un texto no es entrar en la constitución psíquica del autor,
sino que lo que se intenta hacer es trasladarnos hacia la perspectiva bajo la cual el otro ha ganado su opinión. El individuo está en el mundo con una determinada historia efectual, que le confiere a su vez una manera de entender el mundo. Así se hace, expresa su finitud y evidencia sus límites, los cuales determinan su horizonte, que es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado punto. Dicho horizonte tiene la posibilidad de ser ampliado y a la vez la conciencia puede encontrar nuevos horizontes. La tarea de la comprensión histórica se resuelve en la consecución de un horizonte histórico para comprender lo que uno quiere, sin que eso signifique que el intérprete adquiera el horizonte del autor. El horizonte histórico se gana moviéndose a una situación histórica. Esto significa reconocer al otro y comprenderlo.